Después de ser campeones y festejar durante todo el diciembre del 2015, la afición de los Tigres, el Tuca, el ingeniero Rodríguez y todos los que rodeaban a la U de Nuevo León se preparaban para vivir una época dorada. El hombre del bigote estaba listo para situarse con el Cruz Azul de los 70s, el Necaxa de Aguinaga o bien el Toluca de Cardoso. Sabía perfectamente que faltaba muchísimo, que ese título en casa de los Pumas y la final de Libertadores solo era el arranque, pero también sabía que reunía todos los ingredientes necesarios para conseguirlo. Un proyecto que ya tenía un largo recorrido y que le faltaba mucho más. El respaldo de la directiva, la materia prima a tope, los jugadores en buen estado, en buen nivel comprometidos. Tenían cracks como su delantero o su portero. Liderazgo con ese central brasileiro o el experimentado Damián desde el banquillo. Y también una afición que cada 15 días reventaba el volcán de San Nicolás. Así arranca esta segunda parte de la gestión del Tuca Ferretti, la consolidación de esta era dorada felina. Enero del 2016, torneo clausura buscando refrendar su título, ser bicampeones. Y este semestre se resume en el 10, en Gignac. Él se convertía en un convocado frecuente por parte de Didier Deschamps, seleccionado con Francia a pesar de jugar en Liga MX y en nuestro país el máximo anotador. Se llevaba su primer campeonato de goleo, 13 goles en tan solo 16 partidos jugados, varios de ellos golazos, como el engaño al portero de León, a Yarbrough, para coronarlo con una vaselina. Con el pelo pintado de güero, riflazo al ángulo ante el América. Y uno de mis favoritos en toda su carrera de primera intención ante Xolos, desde lejísimo, sin pensarlo, aprovechando que Vilar estaba adelantado. Y aunque él estaba en una forma, en un ritmo de bestia, los Tigres no terminaron por ser lo que se esperaba. Muchos empates, muchos puntos desperdiciados. Se veían cargados por Nahuel, Gignac o Sobis. Y no hay torneo en el que Tigres o Rayados dejen de voltearse a ver el uno con el otro. Se envidian, se celan, se provocan. Pues en esta ocasión los que estaban mejor eran los que estrenaban estadio, la pandilla, apodada la aplanadora de Mohamed. Visitaron por primera vez el Gigante de Acero y con un gol de Efraín Juárez perdían el clásico regio. Claro, con polémicas como siempre. Discusiones como siempre, expulsado Guido Pizarro por protestas y quedaban furiosos. El Tuca les pegaba uno de sus míticos y típicos regaños, coronándolo con una frase más que merecida para los suyos. Rondando la media tabla todo clausura y al cierre se les venía la noche. Estaban quedando fuera de liguilla, no podrían ni siquiera soñar por el bicampeonato y así llega la última fecha, en la que se medían al Cruz Azul y era uno u otro. Pasaba la máquina o los felinos y el partido a jugarse en el Estadio Azul. La máquina del jefe Boy, octavo de la tabla, los Tigres los novenos, matar o morir. Y entonces APG volvía. Primero asistía a su mejor socio, a Sobis. Después él mismo un golazazazo de derecha enganchando hacia adentro, colgándola donde nunca llegaba Chuy Corona. Pudieron acortar ventaja a los celestes, pero siempre Nahuel distrae a los cobradores. En este caso al Chaco Jiménez. La estrelló en el palo y contuvo el contrarremate dejando la ventaja intacta. Misma que volvió a aumentar Gignac para firmar su campeonato de goleo y también la clasificación de último instante a la fiesta grande. Se colaban como los octavos de la tabla, rayando, de panzazo se clasificaban, pero al ser el 8 tendrían que jugar contra el 1, el superlíder. Y esos eran los de enfrente, los del Barrial, la pandilla de Mohamed. Clásico regio por un boleto a las semis. La ida fue en el Volcán, en donde tropezaron gravemente. La planadora les hizo 3, el Pato, Dorlan y Funes Mori, mientras que ellos solo uno, cortesía de Sobis. Tuvieron 2 ocasiones, ambas de los defensores. Guido, el contención de cabeza, Ayala también de cabeza y en los 2 impactos, sobresaliente Jonas Spider, dejando el marcador favorable al Monterrey, que aparte cerraría en su casa. Volvían al Gigante de Acero para vivir un juegazazazo, porque volvieron y nivelaron el marcador global. Dueñas de cabeza y Sobis otra vez, de 3-1 abajo a 3-3, y cuando más fuertes se sentían, penal en contra.
Se posicionaba Dorlan frente a Nahuel, que se volvió a hacer grande y volvía a detener. El ataja penales los ponía un paso más cerca de las semis. Disputaban el Pato y Juninho un balón, le dejaba el recargón y el árbitro Chacón decidía sacarle la segunda amarilla al brasileiro y para afuera. Se moría el sueño y la esperanza para los Tigres, y entonces el Tuca enfurecía y explotaba. Se sacaba la cartera y se le enseñaba al cuerpo arbitral. Insinuaba que estaban comprados y desde aquí, con la cabeza perdida, se definía la eliminatoria. En un rebote el Cachorro Montes pudo hacer el definitivo, el que decidía el ganador de este superclásico regio. Y aún faltaba más, un ridículo penal cobrado por parte de Chacón. El balón pegó en la cabeza de Guido, pero creyó que fue mano y al manchón de nueva cuenta la raya. Y de nueva cuenta Nahuel detuvo, pero ya no les alcanzó para más. Desde cuartos de final los echaba el turco Mohamed. Sin bicampeonato, con polémicas, con multas al Tuca, con una vibrante eliminatoria, con el campeón de goleo, pero con pésimas sensaciones por dónde te eliminaron y quién te eliminó. Llegaba el verano en el que se convertían internacionales. Nahuel Guzmán convocado con Argentina para la Copa América, André Pierre Gignac convocado con Francia para la Eurocopa. Ninguno de los dos siendo titular, pero con el simple hecho de recibir el llamado ya era un logro. Dos selecciones de tal peso teniendo jugadores de los Tigres y ambos se quedaron a la orilla del triunfo. Nahuel cayó ante Chile en los penales en Nueva York, mientras André en la misma ronda. En la gran final con Portugal en los tiempos extras donde la tuvo, donde estuvo extremadamente cercano a marcar el gol en el que convirtiera a Francia en campeona del Euro, pero ese poste se lo negó. Aún así se recuerda su participación en México como algo glorioso, porque a donde fuera hablaba de los Tigres. Hacía su señal de los libres y locos. Era el 10 de Francia, el 10 de una selección así de histórica. Y cuando se le intentaba entrevistar, él decía que no. No puedo hablar español, soy mexicano, güey. Hablando como uno de los nuestros, y a pesar de que tanto él como Nahuel se expusieron al reflector mundial y que tenían distintas ofertas europeas, ellos, firmes con el proyecto, decidían quedarse porque vendría la apertura. Ese torneo que cierra en diciembre, y los diciembres siempre son felinos. Así le sucedió en el 2015 en CU, así buscarían que fuera este diciembre del 2016. Empezaba el nuevo campeonato en donde la directiva se dejaba ir con todo. Creían que en defensa no se le tendría que mover nada, dejar intacto al Pechu, Aquino, Ayala o Juninho, pero arriba se atascaron. Chuco Sosa de Pumas, Luis Quiñones también de Pumas, un jovencito Julián Quiñones, y tras la dolorosa e inexplicable salida de Sobis, su reemplazo, un nuevo 9, e intentaron replicar la fórmula de André con otro francés, este de nombre Andy Delort. El equipo funcionaba a cabalidad, volvían a ser la mejor defensa, volvían a llevarse triunfos importantes y ahora no peligraban por quedar fuera de liguilla, pero la preocupación estaba en el 10. Él de un momento a otro se perdió. Dejó de ser ese ser de luz que metía todas y ahora era el que fallaba todas, el que no perdonaba, el que pasó no 1 o 2 semanas sin anotar, pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses enteros y el crack Gignac sin gol. Creían que estaba deprimido, lo llevaron con psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Incluso lo pensaron en llevar con una bruja, miles de intentos fallidos hasta que llegaba John Milton, un hipnotista muy famoso en Monterrey. Era la última opción que barajear y aquí el renacer, el despertar de André. Muy especial esa respiración. Empezamos a programar. Hago algo de hipnosis con otra persona, empezamos a mover energía, a remover lo que no funcionaba. Despiértese. Listo, que le vaya bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué va a pasar si meto gol? Epa, le va a meter gol. ¿Y qué va a pasar cuando mete gol? No tengo idea, pues festeje. ¿Qué me pregunta a mí? Yo no estoy jugando, festeje. Se da la vuelta, se regresa. ¿Y cómo voy a festejar? ¿Qué diantres voy a saber? Yo no sé, haga la Milton señal, se me ocurre. Haga la Milton señal, Guiñac, ¿qué le parece? O sea, no sé, parece así, diga, duérmase al contrincante. Ah, bueno, ay, que le vaya bien. En plena liguilla le buscaban arreglos, salía de su proceso de hipnosis y en el primer partido, nada. Empate a 2 con Pumas en los cuartos de ida y en la vuelta, su regreso, su vuelta y no volvía con uno ni con un doblete. Volvió como lo es él, a lo grande,
con un hat-trick, ganando, gustando, goleando, siendo los Tigres que imponen porque se mostraron imbatibles atrás, imparables enfrente. 5-0 para meterse a las semifinales teniendo al francés de vuelta. Siguiente ronda con la Fiera, se metieron a la casa de León, otro gol más, golazo por cierto, y entonces Gignac cumplía con su festejo, la Milton señal, el duérmase, duérmase. Sacaban ventaja del primer partido y en el Volcán de nueva cuenta marcaba de nueva cuenta, duérmase. Y para sentenciar la noche y la eliminatoria, el Chino Celarayán. 3-1 para volver a una gran final un año después de salir campeones con los Pumas en diciembre. Con APG de vuelta, pero con una gran complicación. Su rival sería el América, que aparte estaba en año de festejo. Cumplían 100 años de existir, era su centenario. Así que tendrían que salir campeones sí o sí, pero eso no era lo complejo. Lo complejo era el largo tiempo de descanso. Las Águilas jugarían el Mundial de Clubes, por lo que la final se aplazaría al menos unas semanas y caería en Navidad. El 3 de diciembre fue la vuelta de las semifinales, pues la gran final a disputarse hasta el 22 y 25 de diciembre. Tuvieron que frenarse por culpa de las Águilas, prepararse en privado, intentar no perder el ritmo ni la forma por la que atravesaba el francés. Pero es diciembre, y siempre en diciembre se vuelven fuertes, sólidos, candidatos. Las Águilas viajaron a Japón, donde perdieron en semis ante el Real Madrid y también el partido por el tercer lugar con el Atlético Nacional. Fracasaron en este mundialito, pero volvían por el trofeo, por el festejo glorioso del centenario que aparte sería coronado en plena Navidad. Partido ida en el Estadio Azteca, en el que volvían a mandar a sus contrincantes al manchón penal y volvían a Nahuel a aplicar el juego mental. Provocaba que Oribe la estrellara en el travesaño y evitaba el 0-1. Y al poco tiempo, el 1-0. El hipnotizado lo convertía. Golazo de Gignac, solito lo construyó, solito lo definió. Los dirigidos por la Volpe lograron empatarlo con un doble remate dentro del área y así quedaba el duelo de ida. 1-1 dejando todo para el Volcán. Pero antes la preocupación enorme. André recibió un fuerte impacto por la espalda que lo dejó dañado del cuello e inflamado. Y las esperanzas para tenerlo en la vuelta más que bajas. Bueno, yo en el hospital, cuando hago eso, el doctor me dice, es 2 semanas. Olvídalo, domingo no puede jugar. Pero yo en este momento estaba con estos güeyes de la hipnosis. Sí. Te lo juro por mis hijos, que no te miento, hermano. Tenía el cuello destrozado. Yo estaba en mi sofá, así, en mi casa. Hay un momento donde escuché aquí en mi cuello, clock. No miento. Regresó con el que tanto lo ayudó unas semanas atrás y con un simple clic estaba de vuelta. Sí, inflamado y adolorido, pero listo para jugar un 25 de diciembre la final de vuelta del fútbol mexicano. A reventar el Volcán y con la tensión de siempre, la presión de un partido de tal magnitud. Los goles escasearon, las oportunidades también, las faltas por doquier. Lo mismo con las amonestaciones. No se pudieron hacer daño en los primeros 90 minutos. Se tuvieron que ir a los tiempos extras y es aquí donde aparece la magia de la Navidad. Primero fue para los americanistas con un cabezazo de Edson Álvarez. Después para los árbitros que repartieron tarjetas a granel. Expulsados Torres Nilo, Sambuesa, Goltz, Alvarado y la Palmera Rivas. Una bronca que dejaba al defensor de las Águilas llorando porque él no se había metido al pleito y ahora se quedaría sin terminar este partido tenso. El reloj transcurría y mataba las esperanzas de los locales. Pasaba el 110, el 115, incluso el 117, 118 y 119. Con escasas jugadas restantes en el partido. Buscando el centro, Damián quedaba largo. Dam tomaba el balón, mandaba el centro, pasado, remate de Dueñas, gol. Gol de Tigres, gol de milagro al 119. A 1 minuto del final, la magia de la Navidad se hacía presente. En un 25 de diciembre, cuando estaban muertos. Cuando solo quedaba una jugada más en esta gran final. Ahí aparecía el cabezazo de Jesús Alberto Dueñas. Y entonces nada estaba muerto. Se volvió a empatar este partido, esta serie, y con todo el ímpetu a favor de los de San Nicolás tendrían que marcharse a los 11 pasos, donde se sienten fuertes porque tienen la experiencia del año anterior en CU, donde se sienten fuertes porque Nahuel sabe lo que es distraer, marear, comerse al rival. Así que los nuevos favoritos, los Tigres.
Llegamos a la tanda definitiva, el primero en cobrar el francés y él, como siempre, impecable hacia el primero. Los llenaba de confianza y empezaba el show del patón. Se estiró cuán largo es para detener la ejecución de Williams. Se quedaba con el balón y se empezaba a tornar felino el trofeo. Juninho, el Capi, la puso al otro lado de Moy Muñoz 2-0. Y vuelve a pararse bajo los 3 palos Nahuel. Esperó pacientemente al Chino Romero, segundo penal atajado. 2-0. El Conde Pizarro serio, como siempre, el 3-0, 100% de efectividad. Se avecinaba el título, la remontada perfecta, solo necesitaban de uno más, de un penal más. Vuelve Patón. Güemes contra Patón, Nahuel por el título, Nahuel se avienta, detuvo Patón, detuvo Guzmán, Tigres campeón. Tigres lo vuelve a hacer en un diciembre, en el 2015, en el 2016. En un 25 de diciembre, la segunda estrella para Gignac, Guido, Patón y para toda esta grandísima generación. El Tuca lo vuelve a hacer. Los Tigres de la U de Nuevo León se vuelven a nombrar los reyes del fútbol mexicano en una final icónica, irrepetible, más que memorable, en la que estaban muertos y con un cabezazo de último segundo revivieron para vivir una tanda de penales auténticamente perfecta, marcando todos los cobros, deteniendo todos los cobros. 2 estrellas en 2 años de forma consecutiva, y en lugar de bajar el ritmo y quitar el pie del acelerador, el ingeniero Rodríguez y los de Cemex siguieron abriendo cartera. Ahora un seleccionado chileno bicampeón de América, Edu Vargas. No funcionó Delort, pues le traían a alguien de mayor categoría. Y fue aquí donde finalmente se mostraban endebles, porque iniciando el 2017 caían con Atlas, caían con Chiapas, Toluca, Pachuca, León. Llegaron a caer hasta el puesto 15 de la tabla. Su delantero francés solo llevaba 2 goles en 12 jornadas, aunque todo esto parecía parte de un plan. Esto el Tuca lo tenía estudiado, porque se acercaba el cierre del torneo y entonces, sí, triunfos y también goleadas. 3-0 unas Chivas potentes de Matías Almeida con 2 tantos del Bómboro. Un 4-0 a los Pumas. 3-0 al superlíder, a los Xolos del Piojo. 5-1 a los Gallos con hat-trick de APG, así que muy incongruente este cuadro felino. Empezaban fatal, cerraban impecables. Eso sí, en defensa muy pocos goles recibidos, solamente 12 en todo el campeonato regular. Volvían a llevarse la condecoración de ser la mejor defensa, y justamente esa era la crítica, lo defensivos que eran y que nunca estaban como líderes o en la parte alta, que llegaban a la liguilla como el 7º clasificado. De nueva cuenta en la fiesta grande y claro que amenazaban con su bicampeonato. Pero la gente insistía en encontrar deficiencias y sobre todo la comparación con aquel Toluca de Cardoso, Cristante, Insigne, que parecían distantes, porque argumentaban que esos diablos sí ganaban siendo líderes, pues esto al Tuca le importaba poco. Él no creía en que el primer puesto sea necesario, ni tampoco lo quería. Él apostaba en la continuidad del proyecto. Seguía dándole juego a esos futbolistas con los que empezó su gestión en el ya lejano 2010, en el que estaba Juninho, Hugo Ayala, Torres Nilo, Damián Álvarez, La Palmera Rivas y hasta Yoshimar Costa, pues todos ellos al día de hoy seguían. Llegamos a la fiesta grande, en la que para abrir paladar, para empezar, tenemos un nuevo clásico regio en liguillas. El año anterior, en el mismo clausura, se vieron la cara en cuartos. La planadora del Turco los dejó fuera, y aunque eran los candidatos al título, perdieron la final en el último minuto ante un Pachuca en su casa y con su gente, así que de poco les sirvió. Pero es un clásico regio, y aquí no importaba el futuro ni quién fuera o no campeón. Lo que importaba era el que avanzara. Aquí se juega más que el pase a las semis, se juega la dignidad, el orgullo. La ciudad se divide y no hay de otra, o eres Tigre o eres Rayado. Y fue así como llegaba la ida en el Volcán. El 7º clasificado felino contra el 2º Rayado y empieza el festín de los de la U de Nuevo León. Primero Gignac, después Dueñas y con un buen centro de Sosa, de nueva cuenta Gignac. 3-0. Goleada estrepitosa, humillación grande. Dejaban sentenciada la eliminatoria desde el primer partido, aunque de forma milagrosa conseguía Basanta volver. Al 91 marcaba el gol que los dejaría con vida de cara al BBVA, pero no. Una sola jugada después, golazo de Dueñas. ¿Cómo la prendió? ¿En dónde la puso? El contención más atacante que había en el país.
Doblete del Pollo Dueñas, 4-1 vencía el Tuca al Turco. Y en la vuelta, la estocada final. André, con un tiro libre espectacular, seguía aumentando la ventaja. Era esto ya vergonzoso para los de la pandilla. Les hacen 4 en el Volcán y ni siquiera te acercas un poco en casa. Te vacunan así desde lejos y a balón parado, pues falta otro más. Otro del 10 francés, así que con un 6-1 global, para afuera el Monterrey, a las semifinales los Tigres. Ahora sí, no quedaba nadie que se atreviera a criticarlos o cuestionarlos. Las formas de Ferretti ahora se respetaban. Que si querían ser defensivos, pues toma, 6 goles a la aplanadora. Que si querían entrar de séptimos y cerrar fuera de casa, pues he aquí las razones. Porque en casa sacaban ventaja cómoda y de visita también ganaban. Vienen las semifinales, su rival los superlíderes, los Xolos del Piojo Herrera. Y aunque los de Tijuana fueran los primeros de la tabla, no quedaba la menor de las dudas. Los favoritos, los felinos. Pues dicho y hecho, golazo del Chino Celarayán con una recepción de mago, de espaldas para el 1-0. Aquino el segundo y en la frontera. En la cancha sintética del Estadio Caliente, otro de Javier Aquino y el postre de Jürgen Damm. Para tener así un sencillito y comodísimo 4-0, con el cual se volvían a meter a una gran final en busca del bicampeonato. Y podemos hablar de los goleadores, de su poderío ofensivo y claro, del Bómboro. Pero puede estar al nivel o incluso mejor la defensa que el ataque. Porque insisto, jugaron con la aplanadora y con este cholaje potente y solo recibieron un gol. Un gol encajado en toda la liguilla y la que sacó el patón en la vuelta ante Xolos. Mis respetos. Diciembre 2015, final y campeones. Diciembre 2016, final y campeones. Mayo del 2017, siguiente final. Su tercera en menos de 2 años. Y ahora sí, a la orilla del B. Solo Pumas en el 2004 o León en el 2014. Solo ellos. El Tuca quería seguir aumentando su legado, su herencia. Eso sí, el rival no sería sencillo ni mucho menos, sería el rebaño, las Chivas del Pastor Almeida. Y ellos venían en una de esas carreras de Liga MX en la que no solamente cuenta la plantilla, el gestor, la afición o a lo que juegan. Cuenta también la emoción, el sentimiento, la pasión y las ganas de trascender. A las Chivas les surgía el título, era una desesperación, una obsesión. Y con este entrenador argentino encontraron grupo, encontraron una motivación tremenda y no sé qué tenga la Liga MX, pero hay ciertas ocasiones en las que se siente, en las que puedes tener un presentimiento marcado y creo que esto era lo que pasaba en mayo del 2017. Las Chivas se sentían y se veían con su estrella número 12. Se metieron a San Nicolás y así se lo hicieron saber a todos y cada uno de los hinchas incomparables y los libres y locos. Porque rápido pegaba Alan Pulido haciendo válida la ley del ex. Y también el Joker mexicano Rodolfo Pizarro. Sacudida tremenda al Volcán, 0-2. Algo que rara vez se veía, algo difícil de explicar. Tigres perdiendo una final 2-0 y en su casa. La mejor defensa del torneo no podía con estas Chivas. Celarayán, Sosa, Aquino, Jürgen Damm, Damián Álvarez, tampoco. Ninguno. Solo uno y es el que nunca se rinde. El que siempre los hará volver. Al minuto 85 los revivía con un zurdazo y al 88 se quitó a Cota y sin ángulo definió complicadísimo para poner el 2-2. De 2-0 abajo al 85 a 2-2 al 88 para dejarlos más que vivos, más que motivados con un empate en la final de ida. Y aquí el nivel de idolatría por André creo yo que alcanzaba el punto máximo. Le hizo 2 a Rayados en la ida de los cuartos, 2 a Rayados en la vuelta en el Gigante de Acero, incluido ese tiro libre. Y ahora también 2 en la final para rescatar el empate. 6 goles en una misma liguilla y bueno, ya ni te cuento lo que había pasado en el torneo regular y en las pasadas liguillas. Así encontraban la máxima motivación posible, en el sentido anímico inmejorable, pero les decía yo de esa conexión que tenía el rebaño de Almeida con toda su gente. Ese torneo en el que los jugadores mexicanos se compraron la idea de que no eran simples mexicanos, que eran los mejores mexicanos posibles y salieron vueltos locos en el Akron, a devorarse nuevamente de inicio al Tuca y así fue. Otra vez ley del ex, un golazo de volea de Alan Pulido y con un desvío dentro del área, el segundo del Gallito. Parecía que este era el tanto definitivo, el que mataba a los Tigres. 2-0 abajo en Guadalajara y lo mismo de siempre. Ellos vuelven. Si no es Bea Gignac, encuentran las formas. Sosa hizo un gol que les dio vida al 88. Se ponían a un solo gol. El tiempo era escaso. Quedaban muy pocos minutos, pero solo necesitaban de una.
Y es donde llega la polémica. Cuando quedaban solo segundos para el final, el Chuco se metió al área. Pereira intentó despejar el balón y le pegó una patada salvaje. Era un penal clarísimo, un penal del tamaño del estadio Akron, pero Santander la ignoró. No la vio, la dejó pasar, sus asistentes también. Y aunque los reclamos de los regios eran incesantes, la decisión no se cambió. Nunca se señaló penal y el bicampeonato no llegaba. Injusto como quieras tú verlo, pero la realidad estaba ahí y no se podía ya cambiar nada. Chivas terminaba coronado como el ganador de este Clausura 2017. Se notaba la rabia de los jugadores, porque ellos sabían que ese penal pudo haber cambiado la historia y no solamente dado el empate, sino que también el triunfo. Ellos se sentían listos y preparados para ejecutar ese penal, para irse a los tiempos extras o incluso a la instancia definitiva, a los 11 pasos donde tienen al especialista, al mejor, al patón. En la premiación, Edu Vargas y otros tantos no quisieron recibir su medalla de subcampeón. Mostraron una actitud antideportiva y es a ese momento el que marca un antes y un después en la forma en la que la Liga MX corona sus ceremonias para evitar este tipo de comportamientos. Una penosa situación de la cual entiendo el coraje y la rabia. Pero una vez más les recuerdo, ellos siempre vuelven y esta derrota con Chivas sin duda alguna era parte de la historia, pero no era el final. La era dorada continuaría, porque llegamos a una apertura, el torneo que finaliza en diciembre y ya no les tengo que decir yo qué pasa los diciembres. Estrenamos un semestre más en el que vienen nuevas bajas, nuevas altas. El nivel de popularidad de sus jugadores escalaba hasta el plano internacional, de tal forma que Guido Pizarro dejó Monterrey para irse a jugar a España. El Sevilla se hizo del contención argentino, así que tuvieron que trabajar para encontrarle un reemplazo, lo cual sonaba imposible, pero el scouting felino era tan bueno que encontraron en Brasil un 5 de nombre Rafael Carioca, al que rápido le apodaron Cariocrack, otro francés para reforzar la defensa de un apellido imposible de pronunciar, Kolochechak, y otro delantero más, Ener Valencia. Para no variarle, fueron de nueva cuenta una de las mejores líneas defensivas. Ahora no tuvieron complicaciones para mantenerse en la parte alta de la tabla. Incluso llegaron a la última jornada con posibilidades de ser superlíderes. Pudieron terminar por primera vez como el 1 de la clasificación. Se jugaron ese puesto en la última fecha y ante el de siempre, ante el Monterrey. Se metieron al BBVA y fue ese partido una probadita de lo que podría venir en la liguilla. Pero aquí no pudo ser para los Tigres. Cayeron ante el Turco y su pandilla con un gol marcado por parte de Avilés Hurtado, por parte del goleador del torneo, de quien hablaremos más tarde. Así que llegaban a la fiesta grande como el segundo de la tabla. El primero volvía a ser la raya. En los medios de comunicación tradicionales del país constantemente se desprestigiaba el nivel de ambos clubes. Se decía que el clásico regio no importaba fuera de Nuevo León y que fuera de ahí nadie hablaba de ellos, pues ese discurso poco a poco se caía. Porque teníamos 3 años seguidos teniendo a Tigres en la final y ya con 2 títulos. Rayados sin trofeo, pero constantemente en finales, o bien siendo el primer lugar de la tabla. Ahora, en esta apertura 2017, el superlíder Monterrey, el sublíder Tigres, el favorito a campeón la U de Nuevo León, el segundo favorito, el que juega en Guadalupe, Nuevo León. Pasaron de la fiera en los cuartos de final. Las semis ante el América del Piojo Herrera, triunfo en el Azteca con un penal cobrado por el especialista, por Juninho. Y nos vamos al Volcán para vivir otras semifinales. Parecía esto ya normal, parte de lo rutinario. Vivir otra ronda de estas instancias, pero no. Muchos otros cuadros anhelarían tener esto cada semestre. Eso sí, su gente nunca abandona. Y sea un partido de jornada 5 con el Puebla o un duelo así de tenso, siempre llenan su campo. América siempre será complejo, pero el Tuca, el supuesto defensivo, no se guardó nada. Atacaba con Gignac, Ener y Edu Vargas. Triple delantero y los resultados entregados. Ener Valencia el primero. Gignac destrozó la defensa águila para dejar solito a Ener, que estaba encendido, y el ecuatoriano el segundo. El tercero de penal de André, uno más para el Bómboro. 3-0, sencillo y aplastante triunfo. Una de las peores humillaciones para los americanistas. 4-0 en estas semifinales. Y entonces, de nueva cuenta, a la final, como lo hicieron en diciembre del 2015. En diciembre del 2016, diciembre del 2017, de vuelta. Este era su tercer torneo de forma consecutiva pisando esta ronda. No aspiraban al bicampeonato, pero repito, esta era su tercer final seguida. Locura total, y eso no era todo. Lo mejor era el rival. Se cumplía la profecía y la esperanza de todo el norte del país. Se viviría por primera vez en toda la historia la final regia.
Estuvo a punto de darse en el 2012. Los Rayados se habían clasificado en esa era dorada de Vucetich, Chupete, Basanta o de Nigres. Los Tigres, que ya eran dirigidos por el Tuca, estaban instalados ya, pero llegó Oribe Peralta de Santos y con un doblete de último minuto les apagó el sueño de vivir esa final regia. ¿Se la saboreaban todos los hinchas de la pandilla o de la U? Pues no. Tuvieron que esperar bastantes años más. Tuvieron que pasar por muchos enfrentamientos en cuartos de final. Alguno que otro tropiezo en semifinales para llegar aquí. Para llegar a diciembre de 2017 con una final más que soñada. El primero contra el segundo de la tabla. La aplanadora contra el cuadro de época. Los Tigres que golearon 4-0 al América en semis. Monterrey 5-0 al Morelia en la misma ronda. Se saqueaban los Oxxos, las carnicerías también, cervezas agotadas, el carbón también en todo Monterrey. Y todos aquellos periodistas o aficionados capitalinos que intentaban demeritarlos, ahora tendrían que sentarse durante 180 minutos a vivir este par de duelazos. Tendrían que hablar toda una semana de esto porque merecido se lo tenían. Los dos mejores equipos del país estaban en la Sultana del Norte y esta apertura tendría nuevo campeón regiomontano. Rayados con 4 estrellas en su palmarés, Tigres ya con 5. Se podría emparejar el historial o bien se le despegarían los felinos para afirmar su superioridad y definir el rey del norte. Se rumoreaba también que la carrera de Damián Álvarez estaba llegando a su fin. 38 años de edad, y aunque era leyenda, admirado y reconocido por todos, las oportunidades ya le eran escasas. Su función con los auriazules había llegado a su fin y qué mejor que coronar esta etapa que levantando un trofeo más. Llegamos al duelo de ida, 7 de diciembre del 2017, Estadio Universitario San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Arrancando el partido, córner para el Monterrey. Servicio a primer palo, la peina Nico Sánchez y caía el primero. Madrugaban a Nahuel, apenas cruzó la línea del arco, ¿la pudo sacar el Patón? Pues no. 1-0 Rayados. 1-0 la aplanadora. Con una lluvia torrencial se les venía la noche. Se avecinaba una tragedia. Penuener estaba en una forma espectacular. Tomaba el balón dentro del área y le cometían el penal. Pedía la pelota, le pedía a Juninho que lo dejara tirarlos, se lo cedía el Capi. Y entonces el nerviosismo a tope. Ener Valencia contra Hugo González. La presión de ser una ejecución tan importante y respondía soberbio. Con un cobro a lo Panenka, picadito, globeadito, golazo. 1-1 se igualaban las cosas en el volcán. El partido se vio trabado entre faltas, amarillas y la tormenta. No llegaron más anotaciones. Gignac la estrelló en el poste y claro, lo de esperarse, rojas. Al ser un partido en el que se juega tanto, no solo el título, sino también el orgullo, va a haber patadas de gravedad. Bangioni expulsado con doble amarilla, Hugo Ayala expulsado con doble amarilla. 1-1 terminaba la ida dejando todo. Absolutamente todo para el Gigante de Acero. Para ese estadio que dicen estaba maldito, porque Zamudio así lo pidió después de una injusticia en las semis del 2016, en donde perdieron la final Rayados de último minuto, y también porque se dice que durante la construcción de ese recinto, un trabajador de la obra aficionado a los Tigres enterró una gallina muerta con el propósito de maldecir esa cancha, de que nunca salgan campeones ahí los de la pandilla. Así llegamos al 10 de diciembre del 2017, la final de finales, el partido más importante en la carrera de muchos de estos futbolistas. La ciudad paralizada, las carnitas asadas por doquier, el 1 contra el 2 de la tabla, la aplanadora por la quinta estrella, los Tigres por la sexta, y lo mejor de todo, con el 1-1 en el marcador. Todo parejo, el escenario puesto para cualquiera de los dos. Sonaba el silbatazo inicial y al igual que en la ida el que pegaba primero era el cuadro del turco. La bajó de pecho el mellizo y así como venía la prendió Dorlan. Impacto seco pegado al palo, Nahuel adelantado 1-0. Y aquí empezaban las lógicas y a tomar sentido el por qué estaba pasando esto. Monterrey en casa era prácticamente invencible. En todo el torneo no les habían hecho más de un gol ahí. En toda la liguilla no habían estado ni un solo segundo por debajo en el marcador. Ahora tomando ventaja y buscando duplicarla. El propio Dorlan por poco y madruga Nahuel con el segundo, pero ya saben, Tigres siempre vuelve. Edu Vargas le impactó de primera tras el pase de Dueñas y el empate. Se ponía sabrosa, picante esta final de 1-1. Se silenciaba por momentos el Gigante de Acero, entraba el nervio y cuando Tigres pega una vez, generalmente pega
2 veces. Un centro de Cariocrac, cabezazo del Pacho Mesa, gol. 2-1, 2-1 los Tigres. Le daban la vuelta a los universitarios, le daban la vuelta a los felinos. Al 31 el empate, al 34 el que los ponía en ventaja. El equipo de época encaminado a una nueva estrella, a levantar un nuevo trofeo y entonces el nuevo requisito: cuidar su arco, y para eso el especialista Nahuel lo detendría todo. Una y otra vez buscó la aplanadora, siempre patón. La tragedia se percibía, se olía en todo el BBVA. Se dice que no llegaban ni a los últimos minutos cuando ya se veía aficionados del Monterrey rendidos, llorando, porque les recordaba lo que vivieron con Pachuca un año atrás, porque sabían de lo fuerte que era Tigres, de su poderío en finales, de lo que esto significaba, entregarles el trono al Rey del Norte. Faltaba tiempo y no, se sentían ya derrotados, y cuando entraba el partido en el momento clave, en los instantes cruciales, penal para el Monterrey, penal para la Raya. David les ponía de frente la posibilidad de alargar esto y convertirlo en los tiempos extras, subir el ánimo de los suyos y finalmente romper con la maldición, coronarse en casa. Tomaba la pelota el goleador del torneo, Avilés. El colombiano se pararía frente al patón y llega el momento más icónico de toda esta era tigueré: Avilés contra Nahuel. Avilés contra Nahuel. La sacó a Tamaulipas, no lo puedo. La cancha de Guadalupe es un cementerio. Se perdía la ocasión de oro, la mejor oportunidad posible. Se perdían de esta y perdían la final. Parecía un cementerio el BBVA, como lo decía Martinoli. Aún quedaba tiempo, pero ya estaba. La cabeza la tenían en otro lado. Sus esperanzas quedaron en ese disparo de Avilés. Sí, sufrieron los Tigres. Sí, tuvieron que colgarse del poste, pero aguantaron hasta el final. Y cuando el cantante guerrero silbó por última vez, la gloria eterna. La final que nunca olvidarán. El campeonato más preciado de sus carreras. La final regia es amarilla y azul. Es tigre. El norte es universitario. El trono le pertenece al Tuca. En 3 años de proyecto con Gignac, 3 estrellas. La foto memorable del francés con la copa en la cabeza, el logo del Club de Fútbol Monterrey al fondo. Las lágrimas incesantes de ambos lados, de los felinos de alegría, de los rayados de una tristeza profunda, desgarradora. Les decía yo del adiós de Damián Álvarez, pues justamente Juninho, el Capi, le cedió al histórico jugador argentino la posibilidad de levantar el trofeo, entre lágrimas cargarlo para toda su gente, para darles un último adiós, para marcar de este 10 de diciembre del 2017 un día icónico, histórico, imborrable. El día que Tigres dio la vuelta en campo ajeno y no en cualquiera, en el campo del rival de enfrente, en casa del Monterrey. Los festejos en la macroplaza, las burlas entre compañeros de escuela, de oficina, de trabajo o hasta en familia. Ese día algo cambió dentro de los universitarios. Ese complejo de superioridad se aumentó y del otro lado todo se destruyó. Perdimos el final como si se me hubiera muerto un familiar. Entonces mejor llegaba a mi casa a la 1 a comer, ni comía, me encerraba en mi cuarto, mi esposa, ándale, ven a comer. No quiero saber nada. Pues a mí ya se me hacía difícil. Yo le dije a mi mujer, ¿sabes qué? No, espérate. A partir de aquí, fiesta eterna, fiesta de meses o de años, en donde cada que la pandilla visitaba el volcán, era una constante el ver a los libres y locos con pancartas, que si funeral, que si mosaicos dedicados a ellos y un cántico especial. Mi más grande alegría para ti será, tu más grande vergüenza no vas a olvidar, que el Tigre dio la vuelta en el BBVA, eras el super líder, te quieres matar, fuimos campeones primero, en tu cancha, gracias por la alegría de verte llorar. En el 2018 no llegaron más campeonatos, rompieron su racha de diciembre con título, pero quien sí celebró algo fue el Bómboro. Él se llevó un campeonato de goleo más. Tranquilamente celebró un póker con el Puebla, un doblete ante los Gallos y también otro ante el Veracruz. Aunque no sé, es el partido el que todos recuerdan, el de los goles con unos tiburones inmóviles. Ese sí fue un doblete normalito. El francés se disputaba el liderato de goleo histórico con un jefe boy que lo celaba. Y cada que se enfrentaban se desataba una mini bronca. Pero a nadie le quedaba dudas. Sí, Tomás Boy era leyenda, pero André es Don André. El gordo es querido por todos.
el que llegó de 30 años, el que llegó como bomba para ayudarlos solamente en aquella Libertadores y que ahora se mostraba enamorado de nuestro fútbol y de nuestro país, de su gente, y se le veía por las calles de Monterrey caminando o hasta fuera de su casa saludando a todos los hinchas. Si te está gustando este video y si ya conoces el canal Padigol, te invitaría a que te registres en Stake, porque son nuestro patrocinador oficial, porque me ayudarías de muchísimo y también porque al jugar 400 pesos te devuelven 400 si utilizas el código Padigol. Aquí abajo en la descripción te dejo el link y me ayudarías de muchísimo. Y aunque esta era dorada tenía todo lo que los otros equipos deseaban, aún había un asterisco en esta gestión del Tuca. Faltaba el título internacional, la Conca Champions. Año con año la disputaban y año con año se volvía el coco, el casi algo, la pesadilla. Porque tuvieron una final con América en el 2016, cayeron. En 2017 con Pachuca, cayeron de nueva cuenta. En ambas finales eran los favoritos y así como todo se les daba en la Liga MX, acá nada se les daba. Pues en 2019 era su nueva consigna, la Conca. Ir a un mundial de clubes, representar a México en el plano intercontinental. De nueva cuenta llegaron a la final y para no variarle su rival, el Monterrey. Otra final regia, claro, con menor peso. Aunque esto no significaba el que no importara, era lo único que les faltaba para completar la vitrina a los del ingeniero Rodríguez. La ida en el Volcán, derrota. Nico Sánchez, el defensa más goleador, los vacunó para salir de San Nicolás con el 1-0. Y en el BBVA no pudo ser para los Tigres. Se quedaron con las ganas de dar de nueva cuenta la vuelta ahí, porque Nico volvió a marcarles. Y aunque Gignac se mandó un golazazazo de tijera, no pudo con Barovero. Él sacó unas cuantas dignas de los mejores porteros del continente. Así que tercer final de Conca Champions, tercer derrota y quedaban más que adoloridos. No solo porque era una nueva negación al Mundial de Clubes, sino por el rival con el que sucedió. Pero tuvieron su premio de consolación, porque ese mismo mes de mayo del 2019 les llegaba un último título de liga. Un trofeo más a la cuenta, el cuarto de esta generación, ya sin Damián, sin Juninho o Palmera, sin algunos de los emblemáticos que ya habían partido. Regresaron unos cuantos como Guido y si viene otro título, claro que en el camino tienen que eliminar a ya saben quién, al de enfrente. Con un cabezazo del Conde Pizarro en semifinales, les dijeron adiós para colocarse en una nueva final. Ellos fueron los segundos de la tabla y en esta última ronda su rival sería el superlíder, la Fiera de Nacho Ambriz, de Ángel Mena o de JJ Macías. Los que hicieron 41 puntos y consiguieron 12 victorias de forma consecutiva. Los que mejor jugaban, los que tenían la mejor defensa, el mejor ataque, el mejor delantero mexicano, el goleador del torneo. Lo tenía todo este león menos el callo y la experiencia de los universitarios en finales. Ellos saben a la perfección cómo jugar este tipo de partidos, defendiendo la única oportunidad que tengas, cuidando tu arco en toda ocasión. André, el hombre de las finales, hizo un gol en la ida, en casa. Nahuel no recibió ninguno y sí, la vuelta en el Nou Camp es de las más aburridas, de las peores finales que se ha visto. Un tedioso y lento empate a ceros que volvió a significarse otro triunfo de los Tigres, su séptima estrella en su haber. La cuarta para Nahuel, André, Aquino. La tercera para muchos otros. La quinta para leyendas como el Pechu o Hugo Ayala, una más a la cuenta. Que se festejaba como se debía, aunque parecía que esto ya era normal, que ya estaban acostumbrados. Se quedaron a inicio de mayo decepcionados por la derrota de la Conca, aunque se sacudían las lágrimas con una copa más de Liga MX. Y cuando parecía que esta generación se hacía vieja, cuando parecía que se les acababa el brillo por la edad, porque el modelo del juego del Tuca era obsoleto, volvían a silenciar a todos aquellos que se atrevieron a criticar, porque después de tanto intentar les llegó la recompensa. Finalmente levantaron la Conca, con una carrera larga de tiempo, porque se detuvo ese torneo debido al coronavirus. Y como siempre pasa con los Tigres, si van a ganar algo, tiene que tener su dosis de magia, como el gol de Dueñas al 120 en Navidad. El penal atajado de Nahuela Cortés contra Pumas. La falla de Avilés, pues ahora, en los octavos contra el Alianza del Salvador, un gol milagroso del Patón Guzmán al minuto 94 para evitar un fracaso gigante. Los cuartos, las semis y la final se vivieron en una misma semana, en una semana previa para la Navidad. Y si es diciembre y si es Navidad, ya saben qué pasa. Se concentraron en Orlando, donde se hizo una especie de burbuja para evitar contagios. Y ahí despedazaron 4-0 al New York City en los cuartos.
3-0 al Olimpia de Honduras en las semis y el postre, el que tanto faltaba, la final. Su cuarta final de Conca, finalmente con alegría, ante Carlos Vela y su LAFC teniendo que venir de abajo, porque ellos recibieron primero. Ayala, el legendario 4, el que jugó más de 450 partidos, puso el 1-1. Y el del triunfo, el del campeonato, ¿quién más? Sino André, sino el hombre de las finales. Él se encargó de marcar el gol que rompió con esa barrera que se les había convertido en una muralla. Finalmente completaron todos los títulos posibles. El Tuca los convertía en internacionales y tendrían la oportunidad de viajar a Qatar a su primer mundial de clubes. Generalmente los equipos mexicanos rompen el mercado cuando van a este torneo fichando alguna bomba. Ellos no. Ellos ya no tenían algo más por demostrar, ya no les importaba y no solo eso, sabían que con los elementos que tenían era suficiente, con eso la armaban. Viajaron al Medio Oriente en busca de no fracasar como muchos lo han hecho. Su primer duelo fue ante el Ulsan Hyundai de Corea y como siempre empezaron perdiendo, pero también como siempre remontaron de la mano del 10. Se metían a las semifinales donde se enfrentarían al campeón de América, al campeón de la Copa Libertadores, a los que siempre se empeñan en demeritarnos, en decir que ellos aplastan a los mexicanos, que no tenemos el nivel ni nada que hacer contra ellos. Pues estos Tigres también pudieron con el Palmeiras, con uno más de Gignac, del goleador histórico, llegando así a la primer final del Mundial de Clubes para un equipo mexicano. Ni el América de Cuauhtémoc, ni el Pachuca de Ojitos Meza, ni el Monterrey de Buse, nadie lo pudo conseguir a excepción de ellos. Y aunque estaba cantada la derrota porque el rival era un Bayern Múnich que buscaba el sextete, jamás se vieron intimidados por la maquinaria bávara. Una destacadísima actuación de toda la defensa, del Chaca, de Dueñas, que ahí jugó como lateral, de Diego Reyes y en específico del Titán Salcedo. Solamente les hicieron solo uno y que pudo ser invalidado por una mano de Lewandowski, pues ni el árbitro ni el VAR se dieron cuenta. El patón, sí. Él les reclamó con su particular forma de ser a la hora de la entrega de premios, pero ese día Tigres perdía y al mismo tiempo ganaba, porque nos demostraba a todos que un equipo mexicano no se deja intimidar por los grandes nombres, que pueden ser ganadores en nuestro país, en el plano internacional y también vencer al campeón de Libertadores, también hacerle juego a un club del calibre del Bayern Múnich. Andrés siguió aumentando su legado y las vitrinas de su casa, porque ahora recibió la bota de oro como el goleador del torneo, el balón de plata como el segundo mejor jugador de este mundialito, posando a un lado de un tal Joshua Kimmich o un tal Robert Lewandowski. Y fue en este primer semestre del 2021 que se vivió el Last Dance del Tuca, su último torneo, en el que sí, es una realidad que el nivel bajó bastante, que ellos se enfocaron en ese viaje a Qatar y descuidaron un poco la Liga MX. Los eliminaron prematuramente, desde el repechaje, un Atlas que iniciaba su mini era dorada con Diego Coca. Pero esto no quiere decir que las formas fueron las correctas. Al Tuca se le tenía que decir adiós cuando él quisiera. Es una leyenda del tamaño de toda la institución. Pero los cambios de manejo en la directiva, los cambios de nombres y de hombres llevaron a que Ferretti averiara su relación con ellos y por ende tener que decir adiós, sin ser el mejor final posible a una historia mágica. Aunque bien, el recuerdo de la gente, de sus jugadores y de él no se queda con el amargo final, se queda con todo lo bueno vivido. Con lo que repasamos desde el video anterior en el que hablamos de su llegada en el 2010 a unos Tigres en crisis, en el que rápido les cambió la cara y solo un año más tarde los hizo campeones, en el que buscó un estilo, una filosofía de fichajes, una base de jugadores para volver en el 2014 a una final y a pesar de esa derrota no achicarse, y respaldado por el ingeniero Rodríguez y Cemex, hacer grandes inversiones y buscar soñar con ganar la Libertadores, quedarse muy cerca, incorporar al francés, dar la vuelta en Seúl, dar la vuelta en Navidad en casa con ese gol memorable de Dueñas, perder una final de forma injusta en Guadalajara, pero volver para en diciembre ganar la mejor final de toda su historia, la Regiomontana, en la que se convirtieron oficialmente los Reyes del Norte, en la que dieron la vuelta en el BBVA en su casa y con su gente, pasando por un título más de nueva cuenta en casa ajena, en León, y después de tanto batallar y sufrir, finalmente la Conca. Cerrar con ese gran final del Mundial de Clubes. Fueron 11 años, fueron más de 500 partidos, 5 títulos de liga, 1 internacional, una copa también. Sé que este video es titulado La época dorada de Tigres, misma que aún no termina, que se extendió a las épocas de Siboldi y ahora el ciclo ha dado la vuelta para tener a uno de los jugadores como el entrenador.
Pero este par de videos van enfocados al entrenador, al que construyó todo esto, a don Ricardo, al hombre del bigote que se lo apostó para rasurárselo un par de veces con sus jugadores, al hombre que gritaba, al mítico Cagajo, al que tenía 60 años de putas prótesis y aún le pegaba de esa forma al balón, al enfadoso, al grandioso Tuca Ferretti. Este fue el repaso por 11 magníficos y largos años que todos los hinchas de cualquier equipo envidiamos. Yo como fiera, aunque tuve mis grandes años de triunfos, anhelaría el haber vivido, aunque sea un poco de esto. Si yo como fiera me emocioné al escribir, documentar, grabar y editar esto, no me quiero imaginar lo que los libres y locos, lo que los auriazules, los tigres sienten al revivir estos grandes momentos. Esta grandiosa era del 2010 a 2021 del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.